La vida del doctor Derek Ramos era una sinfonía de precisión. A sus 38 años, cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera del quirófano, estaba calculado con una calma que intimidaba. Sus colegas en el hospital más prestigioso de la Ciudad de México hablaban de sus manos como si tuvieran una mente propia, capaces de navegar el cuerpo humano con una certeza casi divina. Pero esa sinfonía perfecta, construida con años de disciplina y éxito, tenía un solo director, un único solista cuyo bienestar dictaba el ritmo de todo lo demás, su esposa, Jessica. Y últimamente, una nota discordante, casi inaudible, había comenzado a sonar en el santuario de su hogar. Su penthouse, un nido de cristal y acero suspendido sobre el caos de la Ciudad de México, era el escenario de esa vida impecable. Cada mañana, el sol se filtraba por los ventanales, iluminando un espacio minimalista donde el orden y la elegancia reinaban. Derek se despertaba con el aroma del café que Jessica preparaba, un ritual que para él significaba estabilidad. La veía moverse por la cocina, con la luz dibujando su silueta, y sentía una gratitud tan profunda que a veces le oprimía el pecho. Ella era su ancla, el color en su mundo de blancos y azules estériles. Todo lo que hacía, cada cirugía exitosa, cada reconocimiento, era para construir ese castillo para ella, para proteger la sonrisa que él creía poseer en exclusiva. Su rutina era un reloj suizo. Salía del hospital, dejando atrás la tensión de la vida y la muerte, y al cruzar el umbral de su casa, se despojaba de la armadura del cirujano para convertirse simplemente en Derek, el hombre que amaba a Jessica. Cenaban juntos, compartían los detalles de su día y él escuchaba sus historias sobre la galería de arte que ella dirigía, fascinado por su pasión. Su red de apoyo era ella. Sus sueños eran una extensión de los de ella. El futuro, en su mente, era una línea recta y luminosa que recorrían tomados de la mano. Pero las grietas habían empezado a aparecer. Eran fisuras milimétricas, casi invisibles para un ojo no entrenado. Pero Derek estaba entrenado para detectar anomalías. La primera fue un aroma. Una tarde, al abrazarla, percibió en su pañuelo de seda una colonia masculina que no era la suya. Era un aroma amaderado, caro, invasivo. Cuando preguntó, con una ligereza que no sentía, ella rió. «Ay, mi amor, seguro fue de un cliente en la galería. La gente se te acerca mucho para hablar de arte». Él aceptó la explicación. Quería aceptarla. Era más fácil que enfrentar la alternativa. Luego vinieron las llamadas. Teléfono en mano, ella se iba al balcón, su voz reducida a un murmullo que el viento se llevaba. Si él se acercaba, la conversación terminaba abruptamente. «Solo spam, mi amor, ya sabes cómo son», decía ella, guardando el teléfono con una rapidez que a él le pareció extraña. Su mente analítica registraba la inconsistencia, pero su corazón la archivaba en una carpeta titulada «No es nada». Creía que el estrés del trabajo lo estaba volviendo paranoico. Los problemas financieros no existían. Al contrario, él era generoso hasta el extremo. Le había dado acceso total a una cuenta de inversiones para sus proyectos, un gesto de confianza absoluta. Pero notó que ella ya no le consultaba sobre grandes gastos, simplemente le informaba de compras o viajes, de negocios, de último minuto. Injusticias silenciosas, dificultades inesperadas. Ella llegaba tarde, alegando reuniones que se extendían, y en sus ojos había un cansancio que no parecía ser solo por el trabajo. Él intentaba minimizarlo todo. Se decía a sí mismo que las relaciones evolucionan, que la fase de la novedad había pasado y ahora estaban en una etapa de confianza y espacio individual. Se esforzaba más. Le compraba flores, planeaba cenas sorpresa, intentaba reavivar una chispa que sentía que se estaba atenuando.
pero sus gestos parecían rebotar contra una pared invisible. Ella sonreía, le agradecía, pero su mirada estaba en otro lugar. Una noche, mientras ella dormía, él vio su teléfono iluminarse sobre la mesita de noche. Un mensaje, solo una palabra: mañana. Su pulso se aceleró. La mano que realizaba microcirugías sin un solo temblor, ahora vacilaba. ¿Debía mirar? ¿Debía romper ese pacto sagrado de confianza? No lo hizo. Apagó la pantalla y se quedó mirando el techo, sintiendo por primera vez el frío del mármol y el cristal de su hogar perfecto. El control, su mayor aliado en la vida, se le estaba escapando de las manos. Cada día era un ejercicio de negación. Se concentraba en su trabajo, en la lógica pura de la medicina, donde cada síntoma tiene una causa y cada problema una solución. Pero en su propia casa, las reglas no aplicaban. Se sentía como un espectador de su propia vida, observando cómo la mujer que amaba se convertía lentamente en una extraña. Y él, el gran doctor Derek Ramos, el hombre que podía diagnosticar las enfermedades más complejas con solo una mirada, era incapaz de leer los síntomas de su propio matrimonio moribundo. O quizás, simplemente, se negaba a dar el diagnóstico final, porque hacerlo significaría admitir que el pilar sobre el que había construido todo su mundo era, en realidad, arena movediza. El golpe no llegó como un estruendo, sino en el silencio esterilizado de su oficina, un lugar donde solo las noticias de vida o muerte solían romper la calma. Era un sobre Manila, sin remitente, dejado discretamente sobre su escritorio. Derek lo abrió con la metódica curiosidad de quien analiza una radiografía, esperando quizás un informe anónimo o una queja. Dentro no había palabras, solo fotografías. El papel satinado se sentía frío bajo sus dedos. La primera imagen era de un yate, con el brillo del sol sobre el agua de Acapulco. Y en la cubierta, Jessica, su Jessica, reía a carcajadas con la cabeza echada hacia atrás, una expresión de alegría pura, desinhibida, una risa que él creía poseer en exclusiva. Pero no era para él. Estaba en los brazos de otro hombre, un hombre cuyo rostro Derek no reconoció, pero cuya mano en la cintura de su esposa era una declaración de propiedad. Foto tras foto, la misma escena. Besos, caricias, la intimidad robada y expuesta bajo el sol. Sus manos, las mismas que operaban milagros con una firmeza legendaria, temblaron. Dejó caer las fotos sobre el escritorio y el sonido del papel golpeando la madera pareció un trueno en el silencio. Su respiración se aceleró, corta y superficial, como la de un paciente en shock. Sintió un peso opresivo en el pecho, una presión física, real. El mundo se desvaneció en los bordes, su visión de túnel enfocada solo en la sonrisa de su esposa en brazos de otro. Era el diagnóstico final, uno que no requería estudios ni análisis. Era terminal. Esa noche, el penthouse ya no se sentía como un santuario. Se había convertido en un escenario, un decorado frío y hueco. Cuando Jessica llegó, radiante como siempre, él la observó como si la viera por primera vez. Cada gesto, cada palabra, estaba ahora contaminada. ¿Cómo estuvo la conferencia, mi amor?, preguntó él, su voz peligrosamente tranquila. Agotadora pero productiva, respondió ella, dándole un beso fugaz en la mejilla. El aroma de su perfume, mezclado con el recuerdo de aquella otra colonia, le revolvió el estómago. Él no la confrontó con las fotos. No todavía. En cambio, la observó, se aisló. Su hogar se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las cenas se llenaron de pausas incómodas. Cada "te amo" de ella era una mentira que rebotaba en las paredes de cristal, un eco que lo atormentaba. Se sentía como un fantasma en su propia vida, viendo cómo los recuerdos felices se pudrían, infectados por el veneno de la traición. Jessica, sintiendo el cambio, desplegó su arsenal. Derek,
Estás trabajando demasiado, le decía con una falsa preocupación. Te noto distante, paranoico. ¿Acaso ya no confías en mí? Me duele que dudes de nuestro amor después de todo lo que hemos construido. Lo hacía dudar de su propia cordura, invirtiendo los papeles con una maestría que lo dejaba sin palabras. Él empezó a creer que quizás el estrés lo estaba quebrando, que su mente analítica estaba creando patrones donde no lo sabía. Pero las fotos en el cajón de su escritorio eran la prueba irrefutable. La herida estaba abierta y la negación solo la estaba infectando. Se pasaba las noches en vela, mirando el techo, sintiendo el abismo que se había abierto a su lado de la cama. La inseguridad lo carcomía. El hombre que tenía el control absoluto sobre la vida y la muerte en un quirófano había perdido por completo el control sobre la suya. El juicio de sus propios pensamientos era implacable. ¿Cómo no lo vio? Tan ciego estaba. El punto de quiebre llegó una madrugada, después de otra noche de insomnio. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Vio la fragilidad, la derrota. Pero entonces algo más profundo emergió: la disciplina, la lógica, el cirujano. Se dio cuenta de que había estado tratando la situación como un esposo herido, cuando debía tratarla como un médico frente a una enfermedad. Un tumor no se discute, no se le ruega que desaparezca. Se analiza, se localiza y se extirpa con precisión. Esa mañana, su andar fue diferente. Había una nueva determinación en sus ojos. El dolor no había desaparecido, se había transformado. Ahora era combustible. Hizo una llamada, no a un abogado de divorcios, sino a un investigador privado, uno de los mejores, recomendado por un paciente agradecido años atrás. Su voz en el teléfono era la del doctor Ramos, no la de Derek. Era fría, clara, desprovista de emoción. Necesito un informe completo, discreto, finanzas, comunicaciones, todo. Los días que siguieron fueron una espera calculada. Él jugaba su papel en casa, el del esposo preocupado y distante, mientras tras bambalinas su equipo recopilaba las pruebas. El informe del investigador llegó una semana después y fue más devastador de lo que imaginaba. No solo confirmó la identidad del amante, un empresario con el que Jessica supuestamente hacía negocios, sino que destapó una red de engaños financieros. Extractos bancarios mostraban transferencias sistemáticas de la cuenta de inversiones que él le había confiado a ella, moviendo fondos hacia empresas fantasma controladas por su amante. La traición no era solo un acto de pasión, era un plan de negocios, un calculado y frío plan para despojarlo. En ese momento, la tristeza se evaporó, reemplazada por una calma gélida. Ya no se trataba de un corazón roto, se trataba de supervivencia, de dignidad. Reunió cada documento, cada grabación, cada fotografía. Construyó su caso no con furia, sino con la precisión metódica de quien prepara una cirugía compleja. Cada pieza de evidencia era un instrumento quirúrgico afilado. Su objetivo ya no era entender, era cortar. Un corte limpio, definitivo, para extirpar el cáncer que había invadido su vida. La fragilidad había dado paso a una confianza de acero. El hombre, enamorado, había muerto en esa oficina. En su lugar, el cirujano se preparaba para la incisión final. La noche de la cirugía final, el penthouse era un quirófano. Impecable, silencioso, frío. Cada objeto en su lugar, el mármol brillando bajo las luces tenues. Derek esperaba en la sala, no como un esposo esperando a su mujer, sino como un cirujano esperando al paciente. Sobre la mesa de centro de cristal, un solo objeto, una carpeta de cuero negro. No contenía un historial médico, sino la autopsia de su matrimonio. Cuando Jessica entró, traía consigo el bullicio de la calle y una sonrisa ensayada.
Dejó su bolso, se quitó los tacones con un suspiro de alivio y se acercó a él para darle un beso. Él no se movió. Se quedó mirándola con una calma que la desarmó. La sonrisa de ella vaciló. ¿Pasa algo, mi amor? ¿Tienes una cara...? Él no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se estirara, que la tensión llenara el espacio entre ellos. Luego, con un movimiento lento y deliberado, señaló la carpeta sobre la mesa. Su voz, cuando finalmente habló, era plana, desprovista de toda emoción. «Siéntate, Jessica, tenemos que hablar». Ella lo miró, una mezcla de irritación y cautela en sus ojos. Se sentó en el borde del sofá de diseño, cruzando los brazos a la defensiva. «Derek, si esto es por tu paranoia de nuevo...». «No es paranoia», la interrumpió él, su tono tan afilado como un bisturí. «Es un diagnóstico». Sus ojos se clavaron en los de ella. Vio el primer destello de miedo. Lentamente, él empujó la carpeta hacia ella. Sus manos, las que él había amado tanto, temblaron ligeramente al abrirla. Lo primero que vio fueron las fotografías. El yate, el sol, la risa, el otro hombre. El color abandonó su rostro. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Jadeó como si le hubieran quitado el aire. ¿Qué es esto? ¿Me estuviste espiando? Estás enfermo, Derek, siseó, su voz temblando de una furia que no lograba ocultar el pánico. Él no reaccionó a la acusación. Su calma era un muro de hielo contra el que las palabras de ella se estrellaban. «Sigue mirando», ordenó él en voz baja. Con dedos torpes, ella pasó las fotos. Debajo de ellas había documentos, extractos bancarios, copias de transferencias, nombres de empresas que ella conocía muy bien. Cada papel era un clavo en el ataúd de sus mentiras. La traición financiera, metódica y fría, estaba expuesta en blanco y negro. El desvío de fondos de la cuenta que él, en un acto de amor ciego, había puesto a su nombre. Ahora el pánico era total. Sus ojos se movían frenéticamente de los papeles a su rostro, buscando una grieta, una señal del hombre que la amaba y que podría perdonarla. No encontró nada, solo al cirujano. «Derek, yo puedo explicarlo. No es lo que parece, él me presionó, No te esfuerces, Jessica, el diagnóstico es claro y es terminal». Se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. Miró las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos, un imperio que él había construido para ella y que ella había intentado robarle. «Finalicemos el divorcio para el lunes», dijo él, su voz resonando contra el cristal. «Así puedes estar libremente con tu amante». Un sollozo ahogado escapó de los labios de ella. «No puedes hacerme esto. Después de todos estos años, te di mi vida». Él se giró lentamente. Por primera vez había algo en sus ojos. No era dolor, era una lástima gélida. «Tú te hiciste esto a ti misma. Pensaste que yo era un tonto, un cajero automático con un título de médico, pero te equivocaste. Subestimaste mi capacidad para detectar la enfermedad». Se acercó de nuevo a la mesa, su presencia llenando la habitación. El hombre herido había desaparecido por completo. En su lugar estaba el doctor Ramos, en total control de la situación. «Las fotos son lo de menos, Jessica. Eso es solo un síntoma. La verdadera enfermedad», dijo, señalando los extractos bancarios, «es el fraude, el robo calculado». Ella lo miró, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro aterrorizado. Esto no era una pelea de pareja, era una ejecución. «Ya hablé con mis abogados», continuó él, con la misma precisión con la que explicaría un procedimiento. «Todas las cuentas conjuntas y las que estaban a tu nombre con mis fondos han sido congeladas esta tarde. Y hace 2 horas se presentó una denuncia formal por fraude en tu contra y en contra de él». El aire abandonó los pulmones de Jessica en un silbido. El castillo de cristal se había hecho añicos. Ya no se trataba de perder un matrimonio de lujo.
Se trataba de perder su libertad. Su matrimonio había muerto en esa sala, pero en su lugar había nacido un hombre nuevo. Un hombre que había aprendido de la forma más brutal que las heridas más profundas no siempre las causa un bisturí, sino la mano de la persona en la que más confías. La sinfonía perfecta se había roto, pero de sus ruinas, Derrick Ramos estaba componiendo una nueva melodía, una que, por primera vez, sería solo suya. 2 años después, el aroma del café seguía siendo el ritual que iniciaba el día de Derrick Ramos, pero ahora era él quien lo preparaba. Lo molía a mano, disfrutando el sonido rústico de los granos al romperse, el perfume intenso que llenaba su pequeña cocina. Ya no vivía en el penthouse de cristal. Se había mudado a una casa de una sola planta en Coyoacán, con un patio interior donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas de una jacaranda. El silencio aquí no era el de un mausoleo moderno, sino el de la vida misma, el zumbido de un colibrí, el murmullo lejano del tráfico, la paz. El escándalo había sido discreto pero devastador para Jessica y su amante. Enfrentaron cargos por fraude y aunque evitaron la cárcel gracias a un acuerdo, sus reputaciones en los círculos sociales y de negocios quedaron hechas cenizas. Derrick recuperó gran parte de su patrimonio, pero el dinero nunca fue el punto. La verdadera victoria fue la libertad que sintió al firmar los papeles del divorcio. Fue como despertar de una larga anestesia. Al principio, la soledad fue un eco ensordecedor en el vacío que Jessica había dejado. Pero poco a poco, Derrick comenzó a llenar ese espacio, no con otra persona, sino consigo mismo. Redujo sus horas en el hospital privado. Se unió a un programa de médicos voluntarios, operando una vez por semana en una clínica comunitaria en las afueras de la ciudad. Allí, sus manos, antes celebradas por su precisión en cirugías complejas y costosas, encontraron un nuevo propósito. Sanaban sin esperar aplausos, solo la gratitud silenciosa en los ojos de personas que no tenían nada más que dar. Un sábado por la tarde, mientras regaba las bugambillas de su patio, un recuerdo lo asaltó. La imagen de Jessica riendo en aquel yate. Por primera vez en mucho tiempo la imagen no le causó dolor, ni siquiera ira. Sintió una extraña compasión. Se dio cuenta de que ella nunca había estado enamorada de él, sino de la idea de él, del castillo que él había construido. Y él, a su vez, no había amado a la mujer real, sino a la perfecta sinfonía que había compuesto en su mente. La traición no fue el final de su mundo, fue el diagnóstico que lo obligó a ver la enfermedad que había ignorado durante años. Ahora, sus conexiones eran diferentes. Tenía amigos, no socios, compartía cenas sencillas en su patio, con conversaciones que no giraban en torno al éxito o las apariencias, sino a la vida, al arte, a los miedos. Aprendió a escuchar de nuevo, no como un médico buscando síntomas, sino como un hombre buscando entender. Y en esa nueva quietud se encontró a sí mismo. El doctor Derrick Ramos, el cirujano legendario, había dado un paso atrás para dejar vivir a Derrick, el hombre que disfrutaba del café por la mañana y de la tierra húmeda en sus manos. Su vida ya no era una línea recta y luminosa hacia un futuro planeado. Era un camino sinuoso, con grietas y desvíos, pero era real, era suyo. La estabilidad que tanto había anhelado no estaba en un penthouse con vistas a la ciudad, sino dentro de sí mismo. La paz no era la ausencia de conflicto, sino la certeza de que podía sobrevivir a cualquier tormenta. A veces, cuando la noche caía sobre su patio y las luces de las casas vecinas parpadeaban como estrellas cercanas, pensaba en el dolor. Había sido un fuego que lo consumió todo, que lo dejó en cenizas, pero de esas cenizas había renacido. Había aprendido que las caídas más brutales no son el final de la historia,
son el comienzo, son la oportunidad de reconstruir, no sobre la arena movediza de las ilusiones, sino sobre la roca sólida de la propia verdad. Porque incluso cuando una vida se rompe en 1000 pedazos, siempre es posible recogerlos y construir con coraje y paciencia un hogar mucho más fuerte y verdadero. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.